Google Ads, que es un tema inmenso porque es el motor de publicidad pagada más grande del mundo. La empresa que está mejor posicionada, mejor parada para dominar la inteligencia artificial es en efecto Google. Tengamos un sitio web que refleje autoridad sobre nuestros servicios, que refleje calidad, pongamos abundancia de testimonios, tengamos una presencia rica e interconectada con enlaces en internet que rebote posicionamiento hacia nuestro sitio web. YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo, o sea, Google es el más grande y el segundo, no tan lejos realmente, es YouTube. Google está lanzando una nueva suite para la plataforma con unas capacidades de generación de comerciales y de piezas de contenido que verdaderamente me quedé sorprendido. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cerebroadcast, esta conversación, este podcast que armamos y que ya tenemos algunos capítulos en donde conversamos temas muy interesantes que siempre tienen ese vínculo especial con la comunicación, el marketing, la publicidad, el emprendimiento, la tecnología, la innovación, como unos ejes muy importantes dentro de lo que actualmente se está realizando al nivel de marcas, al nivel de negocios, de emprendimientos. Hoy vamos a tengo el agrado de conversar con un invitado muy especial. Vamos a hablar con un buen amigo quien se dedica al tema del posicionamiento orgánico, al posicionamiento pagado para los motores de búsqueda. También trabaja mucho en el ámbito del marketing digital. Es emprendedor y también profesor. Quiero saludar a mi buen amigo Juan León Mera. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta sesión. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Como siempre, es un gusto para mí estar aquí. Qué chévere, Juan. Juan, ahora con este tema de la tecnología, sobre todo con la inteligencia artificial, los motores de búsqueda, ¿cómo notas tú el tema del SEO, ¿no? Tomando en cuenta que el SEO es el posicionamiento orgánico para los motores de búsqueda, ¿no? Sobre todo el motor de búsqueda más importante que es Google. Hay como una conversación, un diálogo muy interesante y también, creería yo, súper amplio porque con la inteligencia artificial y sobre todo los buscadores, ¿no? De ChatGPT, del mismo Google Gemini, ¿cómo está planteado? ¿Cómo le ves a este escenario del posicionamiento? Es una verdadera revolución, ¿no? En todos los ámbitos del marketing digital, yo creo que ha impactado. Tú me comentarás después en la parte de redes, ¿no? Cómo está impactando, pero desde mi perspectiva, lo que te podría decir es que hay una cierta sensación de incertidumbre. Hay muchas distintas posturas, ¿no? Que la gente está tratando de dar y todos están tratando de dar en el clavo, pero todavía no está claro. Y un poco tiene que ver con el hecho de que antes, tradicionalmente, como en el pasado de los dinosaurios, o sea, hace 2-3 años nomás, pensábamos en los sitios web desde la perspectiva de dos usuarios, digamos así. El uno es el usuario humano que va a acudir al sitio web y el otro era lo que llaman las arañas o los rastreadores de los buscadores, ¿no? Entonces el SEO al final era un tema de conciliar las dos, o sea, teníamos que dar una buena experiencia a los usuarios, pero a la vez también teníamos que crear sitios web que fuesen amigables y que cumpliesen todos los requisitos técnicos de las famosas arañas de Google, ¿no? Que al final son las que rastrean los sitios web y las meten dentro del índice para su posterior posicionamiento. Pero ahora tenemos un tercer actor, ¿no? Y es un actor que todavía no termina de mostrar la cara y es podríamos decir, si quieres, los rastreadores de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. A pesar de que muchos de ellos todavía se apalancan en los propios buscadores y lo que hacen es realizar una búsqueda a través de la API del buscador y utilizar eso. Pero paulatinamente la inteligencia artificial
como una entidad digital, podríamos pensar, está empezando a hacer presencia, porque claro, un porcentaje de las búsquedas todavía no es tan significativo como pensamos, pero obviamente va a seguir creciendo, por supuesto que sí. Está actuando dentro del SEO, y eso significa que si es que alguien dice, a ver, recomiéndame en el ChatGPT, ¿no? O en el Gemini, digamos, por ejemplo, dice, recomiéndame un restaurante que tenga salmón, que esté cerca de mi casa, pero que también ofrezca platos vegetarianos, me invento. No, o sea, búsquedas mucho más complejas de las que hacíamos en el Google, más matizadas, digamos así. Y si es que yo estoy primero, evidentemente como una recomendación de la inteligencia artificial, voy a traer ese tráfico a mi negocio. Así que es completamente un nuevo ámbito, te diría, en el SEO. Y como te decía, hay toda clase de, casi bordea ya en la especulación, ¿no? Y una conversación muy activa en el Internet acerca de esto. Y es algo que se va a definir en los próximos años, ¿no? Pero sí, es una parte importante. Es del nuevo SEO, digamos así. Por supuesto que sí, es del futuro. Que como tú dices, no es una búsqueda matizada la que necesitamos los usuarios realizar y que la inteligencia nos puede aproximar tomando información de los diferentes sitios que están disponibles. Vamos a ahondar más adelante un poquito más acerca de este tema, ¿no? Porque también ahora el criterio sería cómo hacerlo, qué es lo que deberíamos nosotros de cierta manera optimizar. Pero cuéntanos, Juan, tú te dedicas al mundo del SEO, posicionamiento orgánico, pero no solo eso, sino también al SEM, ¿no? Últimamente estás trabajando muchísimo en el tema de la publicidad, de hacer campañas, sobre todo en Google Ads. ¿Desde hace cuánto tiempo estás dedicado a esto? Bueno, Google Ads yo vengo trabajando desde hace unos 7, 8 años, pero más intensivamente, digamos, los últimos 4 años. Más o menos, sí. Y en ese lapso, porque claro, siempre hablamos de posicionamiento en los dos ámbitos, ¿no? Que uno se enfoca siempre, se va el camino al lado de la publicidad, por ahí comienzo a trabajar y en eso me enfoco. Pero tú tienes como los dos ámbitos, ¿no? El posicionamiento orgánico y el pagado. ¿Por qué se dio este tema de trasladarte del uno hacia el otro? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta, te comento, es una cosa que sí me pregunto y digo, ¿por qué yo terminé aquí, no? ¿Por qué me fui por aquí? Quizás una experiencia que me marcó mucho y me abrió los ojos, pero hace muchos años, en el año 2000, estimo que el año 2005, 2006, cuando yo trabajaba en la empresa familiar, fue que, empresa familiar, mi papá era el gerente de la empresa, yo trabajaba ahí, y teníamos un equipo de unas 2 o 3 personas que era el call center, ¿no? Y lo que hacían estas personas era, con una base de datos, llamar por teléfono uno por uno a las personas para tratar de sacar citas para los vendedores, o sea, muy a la antigua. Y por ahí topamos con una persona que nos dijo, pero lo que usted tiene que hacer es SEO. Y yo, la primera vez que es eso. Y eso es el arte de posicionar su producto, su servicio en resultados de búsqueda. Y al final lo hicimos, no fue barato en su momento y lo hicimos a ciegas realmente porque no entendíamos de eso. Pero transcurridos unos meses, porque tanto como antes como hoy los temas de SEO siempre se han demorado, ¿no? Nunca son inmediatos. Entonces unos meses después de haber lanzado esta página web optimizada, ¿no? Para el SEO, nos empezaron a llamar a nosotros. O sea, fue un cambio, ¿no? de la mentalidad outbound a la inbound por primera vez. Nos llamaban a nosotros las personas que necesitaban y nos pareció sensacional realmente. Y en el transcurso de unos años más, el sitio web se convirtió en el call center, o sea, reemplazó ampliamente al call center. En esa época, aquí en Quito, los niveles de competencia en posicionamiento eran mínimos, ¿no? Yo lo veo en retrospectiva. Y fue muy fácil, estábamos dominando, éramos una empresa muy pequeña y dominábamos completamente la búsqueda con 3 o 4 ajustes de tuerca al sitio web, ¿no? Contra empresas grandotas de 30, 50 empleados, nosotros éramos 10 personas. Entonces, eso fue una experiencia que me abrió mucho, ¿no? Al potencial de negocio, a la importancia que esto tiene. Y
Y luego, para responderte por qué las dos facetas, creo que como emprendedor he tenido que hacer de todo, ¿no? Y cuando dije, ofrezco servicios de Google, te ayudo con Google, entonces de forma natural venía la parte de Google Ads siempre. Y al principio yo estaba un poquito... no me gustaba un poco la parte de Google Ads, me parecía muy, muy áspera, o sea, demasiadas cifras, números, tablas, curvas. Y la interfaz en ese entonces era bastante compleja, ¿no? Sí, y además Google Ads en esa época era mucho más manual. O sea, ajustabas las pujas de las palabras clave una por una, era una cosa enorme, ¿no? Más compleja de manejar. Pero obviamente llegó un punto en el que me di cuenta de que yo tenía que aprender la parte pagada también, por supuesto. Al principio decía, bueno, para por lo menos entenderla bien y complementarla, pero luego me fui dando cuenta de que había mucho potencial. Y otra cosa que me empujó mucho hacia el lado de los Google Ads es que el SEO es una materia más compleja, aunque no lo creas. En general el SEO es una cosa que tú no vas a delegar a un profesional, vas a delegar a un equipo, a una agencia, ¿no? Porque topa temas de generación de enlaces, optimización técnica, generación de contenidos, de estrategias de marketing de contenidos, muchas cosas. Y esos son muchos ámbitos que requieren especialistas en diferentes áreas. Entonces en el paso del tiempo yo no es que me pude convertir en un profesional del SEO, de una pequeña corrección a la introducción que te agradezco que me hiciste, sino que me tuve que circunscribir un poco a un aspecto del SEO que sea manejable por un equipo pequeño, que sería el SEO local. Y esa es la parte donde yo me he especializado. Entendiendo el SEO local, la optimización del perfil de Google, ¿no? Digamos, es parte de eso, ¿no? Es interesante el tema del SEO local porque casi te diría que hay dos clases de SEO. La una es el SEO general que dice quiero posicionar para una cierta consulta. Y luego está otra que es el SEO local, que es tan grande como la otra, por cierto, ¿no? Pero el SEO local dice me quiero posicionar para una cierta consulta en un área específica, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes una consulta de lo que caería en la categoría del SEO, es una consulta que no tiene una ubicación geográfica. Por ejemplo, si es que yo o tú en tu blog de Academia Cerebro escribes un artículo que dice cómo instalar el píxel de Facebook correctamente, ¿ya? Ese artículo, si está bien redactado y cumple su propósito, puede ser una respuesta a la pregunta de una persona en España, en Perú, en México, en Argentina, en donde sea, no importa. General. Exacto. Pero dentro de tu mismo ámbito de negocio, si es que hay una consulta de un usuario que dice clases de marketing digital Quito, entonces ahí estás topando con el SEO local. Okay. Porque ¿de qué le sirve a ese usuario que el Google le muestre resultados de una agencia en Buenos Aires o de una escuela, digamos, en Buenos Aires? De nada, ¿no es cierto? Igualmente, si es que yo escribo florería a domicilio Quito, no me sirve que me muestre de Guayaquil, ¿no es cierto? Entonces, el SEO local tiene un tratamiento completamente diferente. Tiene otras reglas, otras dinámicas y por otro lado, casi te diría que tiene otro algoritmo o tiene otras reglas algorítmicas para posicionar. Y el Google distingue de forma muy separada las consultas cuando percibe que existe una intención local o no. Y es muy preciso en hacerlo, ¿no? Entonces, mi especialidad realmente con el paso de los años se fue decantando hacia el SEO local. Igualmente en el tema de Google Ads, que es un tema inmenso porque es el motor de publicidad pagada más grande del mundo. Existen muchas aristas, ¿no? Y también, igualmente, mi especialidad está específicamente en Google Ads, en todo su espectro de productos que tiene para negocios locales. Entonces, sí, es muy interesante. Y dentro de esa trayectoria, has visto varios escenarios, me imagino. Al inicio dices, no existía mucha competencia. Sí. ¿Cómo le ves actualmente al posicionamiento en general en el Ecuador? Hay empresas que ya se están peleando con otras, hay oportunidad. ¿Cómo está ese ámbito? Correcto. O sea, en términos generales diría, en el Ecuador hay un subdesarrollo, tanto en la parte web
como en la parte de marketing de contenidos a nivel web y de posicionamiento, como en la parte de Google Ads y en la parte SEO. Entonces partamos de que la barra es baja. Si es que nos vamos a Barcelona, por ejemplo, pues los niveles de competencia son tremendos. Ya en España el SEO está súper desarrollado. En México está un poco más desarrollado. En Chile está más desarrollado, en Argentina. Pero Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, en general los niveles son más bajos. Entonces, partiendo de eso, que es importante saber, porque a un menor nivel de competencia también es más fácil obtener resultados o destacar. Pero también estaría el factor de que existen diferentes nichos, diferentes industrias. Entonces, hay ciertos nichos de búsqueda que son muy inclinados a la parte del posicionamiento y de Google Ads. Generalmente es las dos cosas, ¿no? Y esos nichos tienen niveles de dificultad más altos porque las empresas se han puesto las pilas y han trabajado porque se han dado cuenta de lo importante que es, ¿no? Entonces, sí, depende de qué estés tratando de promocionar. Y yéndonos por ese lado, ¿qué empresas son las que deberían potenciar el SEO? Porque obviamente dentro de una estrategia digital, no todas de pronto les puede convenir trabajar en Google. ¿Cuáles tú consideras o cuál es el factor que tomas en cuenta para decir tienes que encaminarte en el universo de Google? Yo diría es un tema en principio es un tema de sentido común nada más, porque todos somos usuarios de Google y todos sabemos el papel que ese buscador juega en nuestra vida. Entonces, si es que es algo que yo cuando necesito acudiría al buscador para encontrar opciones, ¿no? Pues es una empresa orientada al SEO, por supuesto, ¿no? Ahora, eso sería en principio, pero luego ya un poquito más allá, si es que queremos determinar eso de forma un poquito más cuantitativa, necesitamos hacer una investigación de palabras clave, lo cual es algo que es algo muy a la mano, se puede hacer fácilmente. Incluso existen herramientas gratuitas en el Internet, ¿no? Que nos permiten hacerlo y podemos cuantificar, ¿no? Podemos cuantificar. Más allá de solamente el volumen de búsquedas, ¿no? Por ejemplo, por decir que una cierta palabra clave tenga 10,000, 5,000, 3,000 o 500 búsquedas mensuales, que claro, es un indicador, o sea, mayor nivel de búsquedas, evidentemente hay un mayor interés en el buscador sobre esa determinada consulta, pero más allá de eso, también estaría la competencia que exista para esas palabras clave en Google Ads. Porque realmente cuando hablamos de números, ¿no? de dinero, de compra, de adquisición, la parte que más juega es Google Ads. Y es muy sencillo, porque Google Ads está arriba. O sea, siempre le colocan arriba, ¿no? Como patrocinado. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos que existe movimiento en Google Ads, que hay 3, 4 empresas y hay más empresas que van rotando, ¿no? En esa puja por tratar de captar esos clics, es una buena señal, quizás antiintuitivo, ¿no? Decir, no, ya están ahí montones de empresas, mejor no me meto porque ya están. Claro. Pero es lo contrario, ¿no? Debo estar ahí. Están ahí porque están ganando plata, porque si no estuvieran ganando plata ya se hubieran ido de esa publicidad. Claro. Por lo tanto, siempre hay espacio para siempre hay espacio para participar. O sea, quiere decir que yo podría hacer una búsqueda con palabras claves que son los términos que ponemos las personas cuando buscamos un servicio o un producto, ¿no? Sí. Y si yo encuentro ahí que ya existen páginas haciendo el SEM, ¿no? El posicionamiento pagado, y luego viene el orgánico, quiere decir que yo debo explotar eso y estar ahí, por más difícil que sea. Sí, por más costoso que sea, ¿no? Porque si es que están ahí, existe una rentabilidad. Entonces esa rentabilidad la deberíamos capitalizar. Claro. Porque si no, todos esos clientes están yendo a mi competencia, ¿no? Y si hago esa observación, esa investigación y no encuentro porque considero que de pronto a alguien no se le ocurrió o realmente no es mi camino por ahí. Yo te diría en este punto, sobre todo en ciudades grandes, Quito, Guayaquil, ¿no? Cuenca quizás, si es que no hay nada de movimiento en Google Ads, es posible que no sea rentable o no sea atractivo, ¿no?
claro, si es que te vas a una ciudad pequeña, ¿no? Por ahí tengo un cliente que tiene varias, son unas clínicas, ¿no? Y tiene locales en Quito, etcétera. Pero tiene uno en Loja, ¿no? Y Loja es una ciudad chiquita y somos los únicos. O sea, somos literalmente para ese rubro los únicos que estamos participando en la búsqueda y funciona bastante y le va bien. Funciona bien, no es una maravilla, o sea, es una ciudad pequeña, pero funciona. Ahora, si es que yo estuviera en una ciudad un poco más grande y veo que no hay nada de movimiento, sí me preguntaría y diría, quizás las búsquedas existen, ¿no es cierto? Pero quizás no tienen una intención de compra detrás, por cualquier razón que pueda ser, ¿no? Entonces, otra manera interesante y así muy, muy práctica de determinar o digamos, como juzgar el mercado, ¿no? Para una cierta búsqueda, sería ver qué es lo que Google vota para esa consulta, sean anuncios o sean resultados orgánicos. Si es que no hay Google Ads o resultados patrocinados, de entrada podemos alzar una alerta, ¿no? Y decir quizás por aquí no hay mercado. Tanto. Exacto. Pero más abajo, en la parte orgánica, tenemos que ver qué tipo de resultados vota Google, ¿no? Si es que son resultados demasiado informativos, ¿no? Que no tienen una intención comercial, no tienen adquisitiva. Sí, exactamente. Entonces, esa búsqueda es una búsqueda informativa y mal haríamos en desperdiciar dinero porque Google Ads no es barato, nunca es barato. ¿Y qué tienen que ser esas empresas que no encuentran ahí el camino en Google? Redes sociales. Bueno, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, buscar otras alternativas de marketing o quizás reorientar el planteamiento en la parte de buscadores y calzar a lo que existe, ¿no? Es interesante, en el tema de redes, uno puede hacer un esfuerzo outbound y generar la demanda, ¿no es cierto? Puede empezar a impactar a la gente con contenidos, con anuncios, sí, con podcast, con cualquier formato de digital y empezar a generar demanda, empezar a generar recordación de marca, etcétera. Y poco a poco los clientes van a empezar a llegar a medida que conozcan la propuesta, etcétera. Incluso si en un momento no tenían esa necesidad o quizás no sabían, ¿no?, que existía este nuevo servicio, este nuevo producto. En el buscador es muy diferente. En el buscador existe las búsquedas que existen, ¿no? O sea, nosotros poniendo anuncios en Google, haciendo SEO, no podemos hacer que la gente busque. Claro. Lo que podemos hacer es que la gente que está buscando llegue a donde nosotros estemos ahí disponibles. Exacto. Entonces, si porque las búsquedas no hay como no existen, un feed así como redes sociales que uno visite constantemente. Así es, ¿no? así es, no existe, ¿no? Ahora Google Ads tiene productos dentro de su producto de publicidad que tienen igual que las redes, ¿no? Entonces los anuncios de YouTube, los anuncios de Gmail, de aplicaciones, de display, de Discover, etcétera, son anuncios que sí podemos actuar de forma muy parecida a las redes, ¿no? Sí, pero en búsqueda estamos limitados y tenemos un techo. Así es. Ahora, hablar de motores de búsqueda, principalmente en nuestra región Google, pero siempre detrás de un motor de búsqueda se trabaja el SEO, eso entenderíamos, ¿no? Sí. Hay motores de búsqueda en redes sociales. ¿Se debe también trabajar el SEO en redes sociales según tu criterio? Sí, por supuesto. O sea, el porcentaje de búsquedas es menos. Y últimamente... Poco a poco creo que va subiendo, ¿no? Yo creo que sí, pero no tengo así un dato certero para responderte esa pregunta. Lo que sí te diría es que hace unos años había una conversación de que las búsquedas estaban yendo al TikTok. Las búsquedas de la generación más joven se estaban yendo a TikTok, pero no tanto al parecer como se habló. Google. Sí, la gente sigue usando Google y la gente joven sigue usando Google. Acabo de estar el día lunes de esta semana, estuve en el Google Day y estuvo muy interesante, ¿no? Porque nos presentaron muchas cifras de lo que está pasando. Podemos conversar cosas muy interesantes de lo que aprendí y escuché de los expertos que vinieron a dar estas conferencias, pero Google sigue siendo. Y con todo que el ChatGPT y todo lo que ha pasado, pero Google sigue siendo
el rey. No sé cuánto dure, pero no va a cambiar tan rápido tampoco. Por el nivel de ya trabajo que vienen realizando, por los años y también el nivel de poder que tienen, ¿no? Sí. Recuerdo una vez conversábamos y decíamos que Google se le viene un poquito difícil en estas épocas porque la inteligencia artificial está ya también fungiendo como un buscador y la gente está utilizando, como dices tú, con intención, con matiz, las inteligencias para buscar cosas y que le recomienden. Pero no sé si tú recuerdas, salió ChatGPT, que me parece que va a cumplir 2 años, o ya tiene un poquito más de 2 años, pero enseguida comenzaron las otras inteligencias a salir. Y hay un poquito ahí, hablábamos, ¿no? Y decíamos, creo que las otras empresas estaban ya listas con las inteligencias artificiales para sacar, porque desarrollar este tipo de tecnologías no es de la noche a la mañana. Así es. ¿Qué es lo que opinas en torno a esto? Es muy interesante, ¿no? En mi caso, yo me he especializado en Google, ¿no? Y entonces cualquier cosa que afecte a Google a mí me hace pensar, ok, si es que en, digamos, 4 años Google va a ir de bajada o está yendo de bajada, pues ahora qué tengo que hacer, ¿no? Entonces es un cuestionamiento permanente de hacia dónde ir orientando mi capacidad de servir al mercado. Y un poco, para resumir, yo creo que Google se acostó, se durmió sobre los laureles, ¿no? Ellos eran la empresa de inteligencia artificial, ¿no? Por encima de IBM y las otras empresas grandes. Y ellos trajeron las innovaciones más grandes que han permitido lo que estamos viviendo. O sea, sin Google no estaríamos donde estamos definitivamente. Y los transformers, etcétera, que son cuestiones del desarrollo en sí, del código que ellos, innovaciones que ellos han generado y otras, ¿no? Lo que pasa es que Google es una empresa tan rentable y gana tanto dinero que tiene una gran resistencia corporativa, digamos, a hacer o a tomar acciones que puedan mermar su modelo de negocio. Entonces el desarrollo estaba ahí, pero ellos estaban cómodos, ellos eran los reyes del monopolio, etcétera, y no tenían una motivación para dar el paso. Entonces lo que hizo OpenAI al sacar ChatGPT fue como hacer un huequito en la represa que hizo que se desborde todo, y cuando se desbordó, entonces todas las empresas empezaron a correr. Y Google, literalmente unos meses después del lanzamiento de ChatGPT, anunció como bandera roja, ¿no? De alerta internamente en la empresa, como muévanse muchachos, que estamos perdiendo la carrera, ¿no? Y luego Google, en el apuro de tratar de pretender que seguían en control, lo cual no era la verdad, metieron la pata varias veces, ¿no? Públicamente. Sacaron modelos de mala calidad y quedaron un par de bochornos, digamos así, que todo el mundo del marketing se les rió bastante. Pero ha pasado ya, como tú dices, un poco más de 2 años desde el lanzamiento de ChatGPT, si no me equivoco, y Google está muy bien parado. Y Google tiene una ventaja, ¿no? Esto lo escuchaba el otro día en una entrevista muy interesante y me dio mucho que pensar. Al parecer, y no quiero poner la mano al fuego con lo que digo, pero es mi opinión transitoria al momento con respecto a todo este tema de la inteligencia artificial, la empresa que está mejor posicionada, mejor parada para dominar la inteligencia artificial es en efecto Google. Y los modelos que tiene ahorita son muy buenos, o sea, verdaderamente a ratos supera el uno, luego supera el otro, pero están muy bien parados, no es que están detrás, para nada. Pero Google tiene una cosa que OpenAI no tiene. OpenAI tiene sus modelos, ¿no? de inteligencia artificial, y para poder desarrollarlos y poder seguir este proceso de evolución, tiene que comprar datos. Y los datos no son baratos, ¿no? O sea, no creo que sea fácil conseguir datos en los millones, bases de datos de buena calidad, etiquetadas, etcétera, para poder hacer el trabajo de entrenamiento de los modelos. En cambio, Google tiene YouTube, Google Maps, Gmail, Google Analytics,
etcétera, ¿no? O sea, las propiedades más grandes de generación de datos en el mundo son de su propiedad. Y cuando cada uno de nosotros se ha suscrito a Gmail o a Google Drive o a YouTube, entonces ponemos acepto las condiciones y básicamente tome papá Google, aquí tiene todos mis datos para usted. O sea, hemos aceptado, así que es totalmente legal desde esa perspectiva. Que ellos utilicen esos datos para sus investigaciones. Por supuesto. Entonces, sí, el futuro no pinta mal para Google realmente en este momento. ¿Cómo le ves a Gemini? ¿Has utilizado algunas herramientas de esta inteligencia? Sí, para ser sincero, en mi día a día yo uso ChatGPT, ¿no? La versión Pro. Sí, sí. Y me va muy bien, me encanta, ¿no? Pero el Gemini es muy bueno. O sea, casi que te diría, no sabría distinguir, ¿no? Si es que fuera el uno o el otro y no pudiera ver la interfaz. Son muy buenos los dos, sí. Sí. Y metiéndonos por ese lado, ¿qué otras inteligencias tú podrías decir que están así como que desarrollando sus modelos y son, digamos, versátiles, ¿no? Para poder utilizar, sobre todo en este lado del marketing, la publicidad. Sí. Bueno, está Claude de Anthropic, que mi sensación es que como que se quedó bastante atrás. Pero he conocido personas que lo usan porque Claude tiene es como... Es un poquito más sutil en su inteligencia lingüística. Esa es mi apreciación como usuario, ¿no? Entonces es bastante... Es como que si tú haces un texto en ChatGPT, es como que se nota, ¿no es cierto? Que es hecho de inteligencia artificial. En Gemini es igual, básicamente. Pero Claude es más... tiene un manejo de lenguaje más interesante, me parece, ¿no? Pero es más limitado también. O sea, tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no tiene lo que tiene ChatGPT, que es el modo avanzado de voz. Esas cosas no las tiene. Pero a nivel de texto es muy bueno. Entonces eso. Pero fuera de eso no he usado mucho más, te comento. Sí. Regresando un poco al tema del SEM, del posicionamiento pagado, siempre la pregunta que suelen hacer es ¿qué toma en cuenta Google para posicionar a un SEM? En donde no solo pensemos que es el que más paga, es el que está primero. ¿Qué otros factores también son? Correcto, eso es lo más importante, ¿no? Cuando uno hace un acercamiento a una estrategia de SEM, es comprender que Google es un negocio y todo lo que nos da gratis está dentro de un modelo de negocio. Y si es que nos vamos a la parte que nos interesa, que sería la parte del buscador, claro, Google es gratis, coges el celular y lo usas y perfecto, te da bastante buenos resultados. Pero Google depende de los usuarios. O sea, si es que de pronto los resultados de Google que nos da son de mala calidad y le hacen perder el tiempo al usuario o no le llevan a donde el usuario quiere ir, los usuarios vamos a pasarnos a Bing o a Yahoo o a algún otro buscador que va a aparecer a suplir esa demanda, ¿no es cierto? Entonces, Google sí que tiene una posición, digamos, privilegiada en el mercado, pero al mismo tiempo es muy débil, ¿no? Es muy débil, igual que cualquier otra empresa de redes sociales. Hago un pequeño paréntesis. Acuérdate cuando Facebook anunció que iba a usar los datos de WhatsApp, ¿te acuerdas? Y los usuarios se enojaron y se empezaron a cambiar a, ¿cómo se llama? A Telegram. Y por millones, ¿no? Entonces, una cosa pequeñita le hizo temblar a Facebook, literalmente. Y Google está en la misma posición exactamente. Entonces, esto sería como la antesala a lo que quería decir. Entonces, los usuarios no distinguen, no todos, ¿no? O sea, un porcentaje de usuarios sí dice, si estos son resultados patrocinados y acá abajo en Google son resultados orgánicos. Pero muchos otros ni prestan atención, ni les importa. Realmente. Es una minoría los que distinguen, ¿no? Sí. Entonces, si es que los resultados orgánicos están plenamente en control de Google y puede poner resultados súper relevantes a la consulta. Pero ¿qué pasa si es que los anunciantes que trabajamos la parte de arriba empezamos a jugar y a hacer cosas que no sean relevantes? Entonces estamos dando una mala experiencia a los usuarios de Google, ¿verdad? Entonces Google sí te va a poner más arriba
en el buscador con tus anuncios si es que tú pagas más. Definitivamente es un factor. Pero hay otro factor, que es la relevancia. Entonces, la mejor manera de bajar los costos de mi publicidad en Google es ser altamente relevante. Porque cuando soy altamente relevante, Google está contento, estamos dando una buena experiencia de búsqueda a los usuarios están contentos y por lo tanto Google nos va a bajar el multiplicador. Literalmente hay un multiplicador en el costo de cada clic y ese multiplicador va a ser más bajo en la medida que nosotros seamos más relevantes. Y entonces la relevancia es un factor fantástico porque fácilmente con un correcto desglose de la campaña, con un buen manejo de la estructuración de los contenidos en las landing pages y en los textos de los anuncios, lo que vamos a lograr nosotros es bajar los costos de clic. Esa es la relevancia. Es la relevancia. Si es que alguien busca, me invento, zapatería para niños en Quito, entonces el anuncio debe decir zapatería para niños en Quito y la landing page debe decir lo mismo. No hay cómo salirse de esa línea de lo que sería la experiencia de búsqueda del usuario. Los usuarios somos tremendamente impacientes, ¿no es cierto? Por otro lado, si es que yo hago una búsqueda aún más específica, por decir algo, zapato Reebok, modelo clásico, hombre, color negro, ¿cierto? Súper específico. Entonces, idealmente, a veces no se logra ser tan minucioso, ¿verdad? Pero idealmente yo tendría que el anuncio no debería decir zapatería Pérez y llevarme al homepage para que yo después de entre miles de zapatos empiece a buscar lo que yo quería, ¿no es cierto? El anuncio debería decir zapato, Reebok, tal, y la landing page debería ser la página de compra de ese producto. Entonces puede llegar a ser una cosa tremendamente desglosada, una campaña de Google Ads, pero hay que hacerlo. Y yo creería que eso no funciona, no se le optimiza así porque generalmente siempre asocian una campaña de Google Ads con enviarle, como tú dices, al sitio web, que es una estructura súper grande, general, donde tienes todas tus secciones, tienes el menú. Pero tienes la landing page, que es la página de aterrizaje, que esa debería ser estructurada y optimizada para que haga ese ánimo de conversión y donde pongas específicamente entendiendo la búsqueda que el usuario hace. Yo he visto, ¿no? Dentro de Google hay ciertas industrias, sectores que no confeccionan, no trabajan bien sus landing pages. Hay unas en donde la landing page no es como amigable, no genera una buena experiencia, se demora en cargar, adicional no tiene toda la información, es saturado también de texto y hay otras, y en este punto quisiera que me ayudes con tu opinión. Por ejemplo, el sector de las llantas que he visto aquí en Ecuador, ¿no? Ellos no lanzan a una landing page específica porque tienen un montón de productos. Mandan a su sitio web. ¿Ese sería el camino adecuado en ese caso de negocios? ¿O sí deberían crear una landing page para cada tipo de llanta y puede ser un trabajo de pronto descomunal? ¿Cómo le ves? Correcto. Partamos del mismo principio, ¿no? La guía en la parte de SEM es la relevancia. Y la relevancia se logra en base a un desglose de la campaña. Tenemos que trabajar el desglose y a veces las campañas pueden volverse muy amplias, ¿no? En una gran distribución de grupos de anuncios, etc. Afortunadamente, Google tiene ciertas herramientas para tratar de ayudarnos en el desglose, ¿no? No son perfectas, pero pienso que con el paso del tiempo sí lo van a hacer. Entonces, por un lado tiene lo que tradicionalmente, porque esto es una parte de Google Ads que ya tiene muchos años y está muy desarrollada, y es los anuncios dinámicos de búsqueda. Entonces, esa es una manera de desglosar una campaña de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de campañas? O este tipo de grupo de anuncios sería específicamente. Es rastrear el sitio web y replicar un espejo de campaña automáticamente en base a los datos del sitio web. El problema con las campañas dinámicas es que si el sitio web no está bien construido,
Entonces la campaña va a reflejar eso y va a ser un desastre. Entonces ahí viene la arquitectura correcta de un sitio web. Eso es muy utilizado, por ejemplo, en el e-commerce, ¿no? Donde puedes llegar a tener centenares o incluso miles de productos. Y hacer eso manualmente en Google Ads sería una tortura realmente. Entonces las campañas dinámicas lo hacen automatizadamente. Lo hacen muy bien, pero la persona que maneje una campaña de esas tiene que entender cómo construir su sitio web correctamente para que la campaña también refleje en el buscador de forma atractiva, ¿no? Porque si el sitio web está mal redactado, las fotos son malas, de eso mismo se va a mostrar en los anuncios y es un desastre. Entonces, eso por un lado. Y la otra, luego, para la parte de e-commerce, en donde vendría el desglose imposible de manejar manualmente. Claro. Serían las campañas de shopping, ¿no? Que son campañas automatizadas igual, en la que vamos a alimentar a Google de un feed de productos con una herramienta específica que un inventario que subimos a Google. Similar al de Facebook, ¿no? Que tiene igual que rastrea la tienda y muestra. Entonces, sí, pero ahí nuevamente aplica exactamente lo mismo. O sea, la tienda en línea tiene que estar estratégicamente construida y pensada de una manera en que los anuncios se muestren de forma atractiva, ¿no? Entonces, raro será el caso en que tengas una campaña muy grande y que lo tengas que hacer manualmente. Pero sí lo he visto, lo he visto. En ciertos casos, por ejemplo, empresas corporativas que tienen un gran número de servicios. Ahí no aplica ni la campaña dinámica, o en algunos casos podría, pero en general diría yo que no. Y tampoco la de e-commerce, evidentemente, porque son servicios. Entonces ahí sí toca desglosar. Y es bastante trabajo, pero por supuesto hay que hacer, no hay otra forma. Y en el caso de ya entender el concepto de una landing page y tratar de optimizarla, así unos pasos que tú nos puedas recomendar o qué elementos debería tener una landing. Correcto. Porque hay unas que son súper complejas, otras que son pequeñas, ¿no? Así es. Básicamente, ¿qué es lo importante para generar esta relevancia que necesita Google? Correcto. Entonces, primeramente, yo diría, todo nuestro sitio web, más allá de que tengamos una landing page específica para la promoción de un evento, de un producto, un servicio, ¿no? Sino todo el sitio web tiene que cumplir con lo que podríamos considerar aquellos elementos que favorecen la comunicación, favorecen la buena experiencia del usuario y favorecen la conversión, ¿no es cierto? Nuestra página de contactos tiene que ser una página bien hecha, ¿no? Nuestra página de quiénes somos, la página de los servicios del homepage, ni se diga, ¿no? Entonces, digamos, más allá de eso, lo importante sería que las landing pages se centren en la comunicación, ya, la claridad. O sea, si es que yo pudiera elegir un concepto que es el más importante, definitivamente es la claridad. ¿Okay? No tenemos que ser demasiado geniales e inteligentes en el lenguaje, no es necesario. Por ahí si tenemos una buena idea, un acercamiento a la comunicación interesante, chévere. Pero si yo tuviera que elegir entre una comunicación adornada y especial versus la simpleza, la claridad y ser muy sucinto, muy corto, muy al grano, siempre, absolutamente me voy a ir por eso, ¿no? Entonces, menos es más. Tratar de pensar que los usuarios realmente no leen, ¿no? Ni en redes sociales, ni en... Escanean. Escanean, exactamente. Ojean, ¿no? Entonces, ahí la jerarquía visual, un diseñador gráfico es una persona que entiende estos conceptos, ¿no? Y usa eso para diagramar las piezas gráficas, pero los elementos gráficos de la comunicación, como el contraste, ¿no? El espacio negativo alrededor de las cosas que queremos resaltar, el tamaño de la tipografía. Todos esos elementos son los que guían los ojos de los usuarios para que puedan asimilar la información con la menor fricción posible. O sea, tenemos que hacer que sea fácil de absorber. Amigable. Amigable, exacto. Potable para el usuario. Sí. Eso es lo más importante, ¿no? Y la otra cosa, yo diría, es siempre, y esto no aplica solo a las landing pages
específicas, sino a toda propiedad web, es darle un camino al usuario. O sea, el sitio web o la landing page en 5 segundos debe ser capaz de responder al cliente 3 preguntas súper básicas. La una es, ¿qué es lo que se ofrece aquí? ¿De qué manera eso a mí me beneficia? ¿Y cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar para proseguir en el proceso en caso de que me interese? No necesita dar el paso al principio, necesita tener una dirección. O sea, nosotros no podemos permitir que los usuarios que entran a nuestra página web o a nuestra landing page entren y divaguen a su gusto. No es así. Tenemos que darles una dirección. Entonces tiene que ser un tema secuencial. Entonces, desde el principio, si tú te fijas, Cristian, en toda landing page profesional, vas a ver que en la primera pantalla, en el 98% de los casos, está el llamado a la acción. ¿No es cierto? Por ejemplo, habla con un asesor, agenda tu cita, consulta los precios, lo que sea, ¿no es cierto? Suscríbete, etc. Ese botón que está ahí arriba en la primera pantalla es un botón que, si tú miras las analíticas, recibe muy pocos clics, porque es raro será que una persona entra y apenas viendo la primera pantalla ya se siente suficientemente informado como para tomar esa acción. Entonces la pregunta sería, ¿por qué lo ponen al principio si eso no hace sentido? Y la razón es muy práctica, es darle la orientación, la dirección a la persona. Entonces la persona dice, perfecto, Academia Cerebro, líderes en educación de marketing digital en Quito. Perfecto, inscríbete. Ya, ahora voy a scrollear la página con una intención en la cabeza que es inscribirme. Aquí me puedo inscribir. Entonces, cuando llega al final, quizás se inscribe, pero él ya tenía esa mentalidad mientras bajaba. Entonces, ese es el propósito. Y que eso se replique también más abajo. Por supuesto. Esas mismas llamadas a la acción. Sí, por supuesto. Ahora, yo sé que la respuesta va a ser depende, ¿no? Pero en estos años que tú trabajas en el tema del SEM, el posicionamiento pagado en Google, podríamos decir, ¿has encontrado algún estándar en nuestro mercado? Porque la pregunta que también los usuarios hacemos es, ¿cuánto invertir? Claro. ¿No es cierto? De manera diaria y qué esperar. Sí. Yo sé que es depende, pero un estándar ahí para poder arrancar. Correcto. Bueno, partamos de que la única modalidad de cobro que tiene Google para temas de SEM, de búsqueda, es el clic. O sea, tu anuncio se podría mostrar 200 veces y si nadie hizo clic, no te cobra nada. No te descuenta. Nada, exacto. Entonces, cuando recibes un clic, pagas. Y si esa persona regresa otra vez y te da otro clic, te pagas. Igual te cobra. Claro, por supuesto. Te va a cobrar todo lo que pueda Google, ¿no? Ok. Entonces, eso como punto de partida. Y después, sí existe un cierto promedio, ¿no? O sea, digamos, en empresas de servicios, entre las que podrían entrar escuelas, médicos, servicios diversos, abogados, todo lo que sea servicios profesionales, ¿no? Excluyendo e-commerce, que eso sería otro ámbito completamente. Sino más orientado, pensando por un momento en servicios y también pensando localmente, ¿no? O sea, no pensar en clics en empresas en Estados Unidos, ¿no? Sino empresas en el Ecuador, en Quito, en Guayaquil, etc. Entonces, los clics en una cuenta bien optimizada, con un sitio web correcto, con un buen manejo, rondan entre los 25 centavos hasta los $1.20. Exagerando. Puede haber más. ¿Perdón? De más costo clics, de más del $1.25. Sí, por supuesto. Entonces, es un rango amplio que te estoy dando, no es una cifra así precisa, pero es así, pues, o sea, es un rango, varía. Mientras más competencia exista, o sea, más apetito exista por esos clics, obviamente van a ir subiendo. Y los clics en ciertas industrias llegan a ser muy, muy caros, ¿no? En temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con servicios de inteligencia artificial, de herramientas, etcétera. Ciberseguridad, súper caro. Por el nivel de competencia. Exacto. Sí, por supuesto. Sí, clics de $15, $7. Y hay clics muchísimo más altos, ¿no? Hay clics de $50. No aquí en el Ecuador, yo no he visto.
pero en otros lugares es normal ver clics de $20, $30, $100, $500. Claro. Un clic, ¿no? Literalmente. Entonces, pero claro, esos son mercados específicos de ciertos temas que, bueno, así se ha dado la puja y la gente está dispuesta a pagar y sigue siendo rentable increíblemente, ¿no? Entonces, o sea, para darte un ejemplo, piensa tú lo que cuesta un clic de lo que llaman abogado de accidentes personales, ¿no? Para demandas por accidentes personales en Beverly Hills. O sea, puede costar $600, $700 un clic, imagínate. Claro. Entonces, llega a ser muy caro. Pero muy Y rentable, sigue siendo porque rentable, pues. la contratación de un abogado en Beverly Hills, Exacto. ¿cuánto cuesta? Exacto. Entonces es así, ¿no? Es un tema de competencia, ¿sí? Es una puja, es una subasta. Y digamos así diariamente, yo Sí. soy un emprendedor, estoy en la línea de servicios, me desarrollo en el Ecuador, Correcto. he observado que tengo competencia, pero no tengo mucho. Sí. ¿Cuánto me recomendarías diariamente invertir? Sí. Mira, para las empresas de aquí, de servicios igualmente, tal como hablábamos hace un ratito, la recomendación de presupuesto para que amerite todo el esfuerzo, ¿no? De la gestión y el mantenimiento de la campaña debería ser unos $8 diarios, ¿no? Ahora, hay empresas que bajan a 5 y aún así sacan funciona. una que otra cosa y les vale la pena, ¿no? Pero claro, al final, a menos que tú sepas usar bien la herramienta, y no es una herramienta tremendamente fácil, o sea, es una herramienta que sí cualquiera puede aprender, por supuesto, pero requiere, ¿no? Su experiencia, su estudio, etcétera, hasta llegar a utilizarla bien. Si es que no la... Sí. Y paciencia también. Bastante paciencia, equivocarse, y prueba error. adquiriendo ese sentido, ¿no? Para hacer las cosas bien. Entonces, a menos que tú mismo de tu negocio lo hagas, vas a tener que pagar a alguien a que te gestione la publicidad. Entonces, si vas a meter $5 diarios, casi que estás pagando más por la persona que te gestiona que la pauta. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Sí. $8, digamos, como para poder iniciar, prueba error, ¿por cuánto tiempo? Es otra de las inquietudes que hace. Sí. Hago estos 5 días, 3 días, un mes, un año. Correcto. Ya, eso es muy interesante, ¿no? En general, quizás me equivoco y tú me corriges, por favor, pero yo tengo la idea de que las redes sociales son un poquito más fáciles de manejar cuando tienes un presupuesto por una cierta etapa. Por ejemplo, dices, viene el Día de la Madre y soy una tienda de ropa, entonces vamos a hacer una activación de 3 meses hasta el final de mayo, ¿no es cierto? Algo estacional. Exacto, es como un poco más, tiene esa característica, o es un poquito más fácil, se amolda más a campañas puntuales, pero Google Ads no. Google Ads en general, hay casos y casos, pero en la mayoría de los casos es una publicidad que debe ser permanente, ¿sí? Entonces y siempre y cuando tú logres una rentabilidad, por decir algo, estás metiendo $1,000 mensuales entre todos los gastos en Google Ads, pero estás facturando 8,000, que no es un caso raro, es casi te diría lo estándar cuando se hacen bien las cosas, ¿no? Entre 6 a 8 el retorno en inversión. Entonces, ¿por qué vas a frenar, verdad? Claro. No tiene ningún sentido si todos los meses lo que hace es traerte un plus. Y a tu siempre quiero facturación. vender. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, Google Ads es una publicidad que debe insertarse dentro de los procesos de tu negocio y debe mantenerse viva y rentable, siempre. No es una cosa estacional. Ahora hay negocios que son muy estacionales, bueno, entonces esos son casos aparte. Un evento, aunque raro le veo un evento que se promocione en Google Ads. Así es. En el de búsqueda al menos, ¿no? Menos, así es. Ahora, ¿qué opinas por el lado de YouTube? Porque también ahí podemos colocar la publicidad a los comerciales. Sí. Pero siempre hay como este debate de decir, bueno, ¿será que funciona? ¿Será que la gente da clic? O inclusive es un mercado muy saturado. Por ejemplo, siempre vemos a las grandes corporaciones que están siendo dueñas de los anuncios en YouTube, ¿no? Así es. Hablo de Temu, hablo de un montón de marcas que siempre Así están es. ahí. Sí. Para un negocio, digamos un emprendedor, una mediana empresa, es importante también anunciarse en YouTube. Correcto. Entonces, YouTube es de propiedad de Google primero, de Alphabet, ¿no? Que es la empresa padre.
Y adicionalmente YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo. O sea, Google es el más grande y el segundo, no tan lejos realmente, es YouTube. ¿Ya? Entonces, todos los criterios que tengan que ver con la búsqueda aplican de forma muy interesante en YouTube también. YouTube lo usamos, es interesante, pero lo usamos de forma híbrida. Lo usamos como una red social para scrollear, para ver videos y divertirnos. Ya es un uso muy frecuente, pero también lo usamos como buscador. Mucho más que usaríamos como buscador Facebook, por ejemplo, o Instagram, ¿no? En su conjunto de agregado, digamos. Pero la búsqueda en YouTube es muy importante, porque YouTube es también un banco de respuestas, ¿no? ¿Cómo me hago el nudo de la corbata? ¿Cómo cambio la llanta? ¿Cuáles son las mejores herramientas para CRM? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, el producto de YouTube Ads nos permite segmentar de una forma súper interesante, mucho más que en la parte de búsqueda, ¿no? Tú puedes decir, yo quiero que mis anuncios aparezcan a personas que han buscado en Google o YouTube tales cosas. Por ejemplo, en tu caso, gente que anda buscando capacitaciones de marketing digital y vas a aparecer a esos usuarios. O quiero yo aparecer con mis anuncios a las personas que han visto o se han suscrito a videos de estos canales específicos. O a su vez también puedes decir, yo quiero que mis anuncios aparezcan solamente en videos de este y este y este canal. Entonces la segmentación en YouTube Ads es súper sofisticada. Ahora, una cosa que sí te diría es que de mi experiencia, YouTube Ads no es una publicidad a la que le puedes meter $2 al día. De hecho, ya no lo permite, ¿no? Hace un tiempo, no mucho, las campañas de lo que antes se llamaban campañas de video, que eran las campañas de YouTube, básicamente, fueron absorbidas, ¿no? Se mezclaron con otro producto de Google Ads que se llama las campañas, hoy en día se llaman las campañas de generación de demanda. Y estas son campañas híbridas que funcionan en YouTube, Gmail y Discover, en las tres redes paralelamente, y tienen un presupuesto mínimo de $5 diarios. Entonces ya antes hacíamos, por ejemplo, remarketing con presupuestos bajos, ¿no? Pero hoy en día... Y la vista te costaba $1. Sí, he visto precios súper bajos, ¿no? Súper bajos, increíblemente bajos, en algunos casos, no en todos, en YouTube Ads. Pero hoy en día yo diría que si es que vamos a entrar a YouTube y es una industria o un producto, ¿no? Que hace sentido de YouTube Ads, hay que tener un presupuesto un poquito más alto para ver resultados, pero los resultados van a ser muy interesantes, ¿no? A partir de unos $10 diarios como mínimo, pensaría yo. Y en el tema del contenido, porque obviamente también YouTube tiene este chance, pero también tiene algo que a la gente como que nos choca, ¿no? Que nos pongan los anuncios al inicio, en la mitad. Y notamos que, claro, YouTube en tiempos no te limita. Tú puedes poner un video de 5 segundos, 10 segundos. Nos han puesto publicidades súper largas. Artistas que ponen todos sus conciertos, sus discos como anuncios. Y este tema de cierta forma también le desagrada al usuario, ¿no? Sí. ¿Cómo yo podría hacer esta publicidad en cuanto al contenido del anuncio para que sea amigable y que no tenga estos saltar, ¿no? Correcto. Ir al video. Correcto. Entonces, te voy a comentar un dato interesante, ¿no? Esto yo no lo sabía, pero me enteré este lunes en el Google Day. Y es que YouTube es la plataforma número 1 de consumo de contenido en las de Smart TV. La más grande de todas, por encima de Netflix, de Disney, etc. Han sabido optimizar su interfaz, ¿no? Sí. Entonces, es impresionante. Es un monstruo en términos de Smart TV. Primera cosa importante a tener en cuenta, ¿no? De ahí, la otra cosa es que las campañas de Google, cada vez más por la evolución que va teniendo la plataforma, dejan de ser de una sola red. Ya no son tanto de la búsqueda de YouTube, de display, como era antes, así más separado. Ahora son productos combinados. Entonces, para evitar la fatiga del anuncio, ¿no es cierto?, que
que las empresas a veces llegan a generarnos hasta una antipatía de la publicidad repetitiva que nos dan. Tienes dos avenidas muy interesantes en YouTube. La primera es tener una variedad de creativos, ¿no es cierto? Entonces no hagas una sola propaganda y la repitas como el abogado Colombo, ¿no? 10,000 veces la misma hasta que ya te cae mal, a pesar de que a él le ha ido fantásticamente bien. Claro, eso es otra cosa, ¿no? Sí, total. Pero en términos generales es mejor tener una amplia variedad de creativos. Y la segunda, una amplia variedad de redes. Entonces, estar en display, estar en Gmail, estar en YouTube, estar en aplicaciones, en búsqueda, etcétera, ¿no? En Discover. Y eso lo que nos permite es topar al usuario, o perseguirle al usuario en diferentes lugares sin molestarle tanto, digamos, ¿no? Un poco más suave, sí. Y por otro lado, te comento nuevamente con respecto a esto del Google Day. Google está lanzando una nueva suite para la plataforma con unas capacidades de generación de comerciales y de piezas de contenido que verdaderamente me quedé sorprendido, y nos van a dar un acceso previo, digamos así, que espero que ya me lo den para empezar a jugar con el nuevo juguetito de Google Ads. Pero generación de video a un nivel increíble. O sea, literalmente, si tú quieres vender este vaso, ¿no? Entonces le tomas una foto en un fondo uniforme, subes eso y luego lo transformas en una película. O sea, le pones fondo en la playa, música, movimiento, animación. O sea, en la herramienta. Dentro de la herramienta y totalmente gratis, o sea, incluido, ¿no? En el servicio. Y luego le dices, dame 20 variantes de ese mismo mini comercial y te saca las 20 variantes. Y ya tienes para un conjunto de anuncios. Increíble. O sea, la barrera de entrada a tener creativos de alta calidad está bajando rápidamente. Está cada vez más al alcance de los emprendedores, sin necesidad de tanto diseño gráfico, edición de video como era antes, ¿no? Mucho más costoso. Me imagino que en el mundo de las redes debe ser muy similar lo que está pasando. Así es. Ya existe también, o ya están en camino de desarrollar, ¿no? Estas tecnologías que te permiten hacer los propios anuncios dentro de la plataforma. Sí. Y en el tiempo, 5 segundos lo ideal. Correcto. Depende de qué formato de video utilices en YouTube Ads, ¿no? Porque existen varios, ¿no? Está el formato bumper, que se llama, que es un formato que se reproduce solamente al principio del video. No lo puedes poner en la mitad o al final. Y ese no lo puedes saltar y dura 6 segundos. Y es muy interesante y es baratísimo. Es increíble el costo de ese tipo de video. Y he visto cosas muy creativas en ese tipo de publicidad. Es que ahora también la comunicación está súper resumida, ¿no? Sí. Tiene 5 o 6 segundos para comunicar un montón de cosas. Así es. El bumper o no. Sí, el bumper. Luego tienes el otro que se llama in-stream ad, que sería el más común, ¿no? Es el que puede durar cualquier duración, como mínimo 30 segundos, y a los 5 segundos lo puedes saltar, ¿no es cierto? Entonces ese tiene como mínimo 30 segundos. Y mi tiempo recomendado para una promoción general debería ser entre 1 a 2 minutos. Eso sería el tiempo recomendado. Y los primeros 5 segundos en un comercial de YouTube, es bien interesante la dinámica, cómo funciona, que es diferente a las redes. Tú tienes que, en los primeros 5 segundos de esa publicidad, conectar con tu usuario ideal y expulsar a tu usuario no ideal, ¿no es cierto? Porque en redes sociales, ¿en cuántos segundos te marca una vista, una visualización Facebook, por ejemplo? 3 segundos. Correcto. En el caso de YouTube son 30, ¿no es cierto? Entonces, si el usuario consume menos de 30 segundos del video, no te cobran. Literal, no te cobran nada, ¿ya? Entonces, el momento en que el usuario rebasa los 30 segundos te marca y te cobra, ¿no es cierto? O si es que también el usuario interactuara con el anuncio antes de los 30. Un clic ahí el botón. Ahí te va a cobrar también, evidentemente, ¿no? Pero si tú logras en esos primeros 5 segundos que va pasando hasta que sale el botoncito de saltar la publicidad,
si tú logras en esos primeros 5 segundos que los que potencialmente son tus clientes se queden y los que no son tus clientes se vayan, entonces vas a tener una campaña súper interesante, porque O sea, vas a pagar solo por las personas que verdaderamente valen la pena, ¿no? o sea, el saltar es beneficioso para el anunciante. Siempre y cuando sea una persona que a ti no te interesa. Claro. Sí, sí, sí. Vimos bastante publicidad que se colocó sobre todo en YouTube en estas últimas elecciones. Publicidad que prácticamente bombardeaba y ya no existía en esta plataforma otras, ¿no? ¿Algún momento con colegas has conversado acerca de esto? ¿De pronto han sacado un número de cuánto, un aproximado estarán invirtiendo para llegar a ese nivel de bombardeo? Sí. Porque era de lado y lado, ¿no? Sí, no sabría decirte cuánto invirtieron, millones de dólares, definitivamente. Pero lo que sí te puedo decir es que sobre mis clientes y el entorno tuvo un impacto muy marcado de subir muchísimo los costos. Entonces, al meter tanto presupuesto, ¿no?, sobre las impresiones de video disponibles en el Ecuador, lo que pasó fue que la puja, porque igualmente es una puja YouTube Ads, subió muchísimo los costos y sacó para afuera a las empresas de productos, de servicios que no podían costear eso. Sí, no podían costear ese nivel. Por eso los anuncios se vieron saturados de política y nada más, porque ellos eran los únicos que estaban dispuestos a costear esa publicidad durante esa etapa. Y esta era la plataforma en donde no tenían restricciones, ¿no? Versus las redes sociales. ¿Qué más has escuchado? ¿Qué más te llamó la atención de este Google Day? Mira, es un tema muy interesante, ¿no? Básicamente te comentaría que el objetivo de este Google Day hacia los que manejamos publicidad de Google, ¿no?, que era el público, era gente como yo que hacemos esto, básicamente es algo muy interesante. Y es que Google está empujando tremendamente a los anunciantes a medir las conversiones offline. O sea, por ejemplo, en el caso de Academia Cerebro, si es que tú tienes una persona que busca clases de marketing Quito, aparece tu anuncio, aterriza en tu landing page. Tradicionalmente, el marcado de las conversiones de esa campaña se ha hecho hasta el punto del contacto. Llenó el formulario, te escribió a WhatsApp o te llamó, básicamente, ¿no es cierto? Y ahí termina. Entonces, si yo te estuviera manejando, por ejemplo, la publicidad de Google a Academia Cerebro, te reportaría el número de clics, impresiones, etcétera, y el número de leads, ¿verdad? Y esos leads, dependiendo de qué sistema manejes tú de CRM, van a entrar en un proceso de comercialización, de los cuales un porcentaje va a cerrar el negocio. Entonces, el empuje más grande que tiene Google ahorita con los anunciantes es que la conversión se marque a nivel de la facturación, ya no a nivel de los clics. Exacto. O del prospecto. Exacto. Entonces, esto implica una cosa que está totalmente subdesarrollada. Primeramente porque la mayoría de empresas, pensaría yo, que no tienen un sistema CRM. ¿No es cierto? Y luego un CRM que es un sistema, un software, ¿no?, de gestión de clientes, ¿no? Correcto. Y clientes potenciales. Sí. Entonces, el gran empuje, como te digo, hoy en día es a marcar la conversión el rato que el lead convierte, pero convierte ya con cerrando. Pago. Exacto, con cierre de negocio. Y según lo explicado, ¿no?, por los expertos este día, el momento en que nosotros marcamos la conversión a ese nivel, entonces ahí sí estamos apalancando la verdadera potencia del algoritmo de Google. Entonces ahí sí Google va a poder enviarnos los leads de una forma muchísimo más segmentada. Con cualquier producto, YouTube Ads, búsqueda, display, etcétera, sí. Entonces ese es el gran empuje. Entonces ahora la gran pregunta, ¿no?, que voy a tener que yo hacer a mis clientes es ¿qué CRM estás usando? Y ese CRM tiene o no tiene una integración con Google Ads, porque no todos tienen, ¿no es cierto? Entonces estoy en ese proceso de indagar para tratar de encontrar soluciones, porque claro, hay CRMs
un poco más grandes, como Salesforce o HubSpot, que son CRMs costosos para empresas grandes. Por supuesto que tienen una integración con Google Ads, pero los CRMs para las empresas pequeñas, para los negocios locales, ¿cuál es el que nos da un CRM de calidad a un costo asequible y que tenga una integración avanzada para poder marcar las conversiones de esa manera? Ese va a ser el reto para estos próximos meses. ¿Será que Google también viene con un poderoso CRM? Yo no he escuchado nada de eso, nunca he escuchado, así que pensaría que no por el momento al menos. Sí. Sería una maravilla, ¿no? Claro, que ya tengamos ese chance también. Así es. Ahora, retomando lo que hablábamos al inicio, entendiendo la inteligencia artificial y los motores de búsqueda, y también ya pensar en cómo los usuarios están comenzando a utilizar las inteligencias en nuestros activos digitales que tenemos, nuestro sitio web, ¿qué deberíamos ya optimizar? Correcto. Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Justo cuando comenzamos esta conversación, hablábamos de que hoy en día hay un nuevo actor en el tema de la búsqueda, digamos, más allá de, si es pagada o orgánica, ¿no? Y esto es los modelos de lenguaje, los modelos generativos de inteligencia artificial. Y esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Ese es el gran debate. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi sitio web, en mis propiedades web, para que ellos me den amor, me muestren, ¿verdad? Y como me consideren ahí. Claro, me muestren a una consulta, ¿no? Si es que yo digo, ¿dónde debería operarme de la muela? Tal. Entonces, este doctor es el que tienes que consultar. Y de hecho, si sacas del celular y haces una búsqueda, te va a recomendar unos doctores de Quito que ni saben por qué están ahí, ¿verdad? Que sí pasa. Entonces, la gran pregunta sería... ¿qué es lo que estos modelos van a demandar para insertarnos en su publicidad? ¿Ya? En el caso de Google, va a ser Google Ads, ¿verdad? Pero en el caso de ChatGPT no existen ChatGPT Ads, digamos así. Quién sabe si más adelante, ¿no es cierto? Entonces ese sería un tema un poquito más orgánico. Y mi conclusión después de investigar, escuchar eso, es que van a ser las mismas cosas. Demos una buena comunicación. Tengamos un sitio web que refleje autoridad sobre nuestros servicios, que refleje calidad. Pongamos abundancia de testimonios. Tengamos una presencia rica e interconectada con enlaces en internet que rebote posicionamiento hacia nuestro sitio web. Menciones, ¿no? Menciones. O sea, si yo soy experto en Google Ads, ¿no es cierto? Y solamente tengo mi fanpage y nada más, mi fanpage de Facebook y punto. Quizás yo sea una maravilla, quizás tenga muchos clientes, quizás sea una empresa muy grande, pero digitalmente, ¿qué rastro he dejado? Un rastro muy pequeño. Ahora agreguemos un poco más, pongamos un buen sitio web posicionado. Perfecto, ya es un rastro en dos. Ahora una ficha de Google Business bien trabajada, un perfil de Instagram, un perfil de LinkedIn, un perfil de Pinterest, me invento, etcétera, ¿no es cierto? Ahora empecemos a generar contenidos. ¿Qué pasa cuando hago eso? Empiezo a dejar un rastro más grande, ¿verdad? Por otro lado... Si soy más relevante. Exacto. Por otro lado, si es que esos contenidos son contenidos de calidad, entonces otras páginas o influencers van a empezar a hacer eco, ¿no? Van a comentar, van a compartir, van a enlazarme, van a invitar al podcast, etcétera. Entonces mi rastro empieza a ser más grande. Al final son herramientas digitales y los modelos de lenguaje lo que hacen es rastrear el internet. Y entonces ven a un médico, ¿no? Un médico urólogo en Quito que tiene un sitio web chiquito, mal hechito y una fanpage de Facebook, que es el caso de la gran mayoría de médicos, ¿verdad? Pero hay otro médico que tiene este rastro gigantesco de menciones y enlaces e interacciones en el internet, ¿a cuál van a tender a recomendar? Obviamente si es que esas menciones son positivas, ¿verdad? Porque si todo el mundo dice, este médico es un desastre, tal, no, a mí me hizo daño, etcétera, entonces te van a rastrear negativamente. Entonces ahí viene ese tema de cuidar y desarrollar nuestra reputación online. Y eso es lo que los modelos van a rastrear. No me van a rastrear a mí físicamente, van a rastrear mi huella toda en tu existencia internet. En el internet. Exacto. Entonces, con las plataformas, los activos y la autoridad que va
vas generando en el camino. Exactamente. Hay la importancia. Autoridad, esa es la palabra. Hay la importancia de tener mi activo digital, mi sitio web como uno de los principales. Sí. La fichita de Google My Business. Sí. Tener también ciertas menciones en páginas, medios que también están comenzando a hablar de mi marca. Tener las redes sociales. Sí. Porque también en las búsquedas dentro de la inteligencia notamos que está tomando de las redes sociales lo que la gente dice, ¿no? Sí. Entonces es eso, la explotación, el cuidado y la autoridad de las diferentes plataformas de forma positiva. Así es. Es un trabajo, es tiempo, ¿no?, que toca hacer y que de pronto puede ser difícil para entender para alguien que está comenzando, iniciando, porque a veces queremos las cosas rápidas, ¿no? Sí. Y si me voy por ese lado, como para finalizar la sesión, ¿qué le podría decir a alguien que quiere así como las cosas rápidas, que dice, mira, yo entiendo todo esto, es un trabajo, es proceso, pero necesito ya, por medio de Google, generar ya ingresos? Sí, hay una respuesta súper concreta, ¿no? Es una gran pregunta y se puede responder de forma muy práctica. Realmente, primero, como tú dijiste, es un trabajo paulatino y es un trabajo que toma esfuerzo y tiempo, pero si lo hacemos bien en el futuro, no tan lejano, ¿no?, pero toma su tiempo, va a ser ampliamente recompensado en ventas, en facturación. ¿Ya? Entonces sí, hay que emprender ese camino pensando que no es una cosa que yo hago y voto. Hago una vez y me lavo las manos y ya me olvido de esto. Es un proceso que hay que sostener vivo, hay que invertirle tiempo, educación, etc. Entonces eso primero. Pero luego, ¿por dónde empiezo? ¿No es cierto? Evidentemente, para empezar mi rastro en Internet y para que eso me genere captación de clientes, incluyendo Google, sería tener una presencia básica, ¿no? Tener un sitio web bien optimizado en términos de SEO, sencillo, pero bien optimizado. Segundo, tener mis perfiles de redes sociales bien construidos y nutridos, quizás con una estrategia de contenidos moderada, que es lo que yo alcanzo a hacer. No voy a decir voy a postear todos los días, ¿verdad? Pero me voy a poner un calendario y voy a decir voy a postear una vez a la semana. Y voy a compartir eso en las diferentes redes. Voy a tratar de tener un canal de YouTube, por supuesto, aunque sea con unos videos mínimos de temáticas relacionadas. Entonces ahí tengo una pequeña base. Entonces una vez que tengo eso, el siguiente paso, y esto es muy importante, es activar una campaña de Google Ads búsqueda. Y hay una razón muy concreta. Y es que en el embudo de conversión, desde persona que tiene una ligera necesidad hasta el cliente, desde la persona que empieza a indagar, a entender su necesidad, a consultar información, guías, tutoriales, y poco a poco va entendiendo, luego llega a un punto en el que empieza a evaluar opciones, ¿no? Y al final convierte, gasta, paga por un servicio o un producto. Entonces, en este embudo, la publicidad de búsqueda de Google Ads apunta a la parte baja del embudo, ¿no es cierto? Ese sería como el performance marketing, la parte de coger los clientes que están ya con los billetes en la mano, cotizando, digamos así, opciones para comprar. Entonces, por ahí hay que empezar. Hay que captar lo que está más a la mano y tener una buena campaña de búsqueda bien estructurada con un sitio web bien estructurado, porque si no es un desperdicio de dinero, y captar esos clientes, aprender. Estas son las palabras clave, estas son las necesidades, estos son los precios y los productos. ¿Funciona? ¿Tengo rentabilidad en Google Ads? ¿Cuál es mi ROAS, verdad? ¿Cuánto meto en publicidad? ¿Cuánto saco? Ok, 3-1, 5-1, 6-1, 8-1. Son rentabilidades totalmente cotidianas en Google Ads. Yo he visto rentabilidades de 15-1 en buenos meses en Google Ads, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esta punta del embudo abajo bien trabajada, estabilizada, los procesos en mi empresa me permiten continuar con esta publicidad, como dijimos. No es una publicidad que hago un mes y luego dejo, hago un mes, sino que la mantengo y la optimizo, ¿verdad? La voy perfeccionando. Entonces, he trabajado eso, ahora voy a empezar a ampliar. Ahora voy a empezar a trabajar el SEO, ¿sí? Bien, ya tenía un sitio web SEO, on-page bien realizado, las optimizaciones básicas bien realizadas. Ahora voy a empezar a mejorar el SEO, voy a generar enlaces, voy a generar contenidos, videos de YouTube, blogs, silos de contenido, ¿no? O sea,
blogs relacionados temáticamente y estructurados de una cierta manera que me permita ampliar el posicionamiento. Y luego ya el cielo es el límite, ¿no? Puedo hacer muchísimas cosas más, pero hay que partir por la parte baja del embudo, es interesante. Sí. Juan, hemos tenido toda una masterclass en esta tarde conversando acerca del posicionamiento. Tú eres todo un experto, tienes años, también tienes bastante conocimiento y siempre estás siendo receptivo con la información, el tema de la educación también. Qué chévere tenerte, qué chévere compartir estas experiencias y conocimientos, y seguro tendremos más adelante otra sesión cuando las tecnologías cambien, evolucionen, y asimismo para dialogar a ver qué pasa más adelante, ¿no? Capaz que nos conquistan las inteligencias artificiales, vamos a ver qué sucede, ahí estaremos para conversar. Te quiero agradecer muchísimo, Juan, y bueno, siempre bienvenido a Academia Cerebro y también este podcast, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Yo les tengo mucho afecto. Academia Cerebro para mí ha estado ahí en mi proceso de desarrollo profesional en momentos y en cosas muy importantes. Así que aquí el aprecio es muy grande. Te agradezco la oportunidad y que hagamos cosas muy interesantes en el futuro. Excelente, Juan. Siempre bienvenido. Gracias. Muchas gracias, amigos, por estar en este podcast. Los esperamos en la siguiente sesión, seguro muy pronto. Y no se olviden de suscribirse, también estar pendientes. Tenemos otras redes sociales que nos pueden buscar para siempre consumir este contenido que nosotros con agrado y cariño lo hacemos. Un abrazo a todos, que estén bien.